Hoy vamos a tener la segunda parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 397. Sí, vamos a añadir las que han acontecido desde hace 2 días, que podemos presentar la primera parte hasta ahora. Y os advierto que hay muchas noticias que no pongo. Sí, ¿sabéis por qué? Porque son lo que ya parece tan típico, y sabe mal decir esto, pero de que padre asesina al hijo y cosas así, porque desde luego esto es un no parar. Vamos a recoger la mayor parte del resto de noticias y estas, en fin, no vale la pena ni ponerlas ya, porque sigue siendo eso, un no parar. Y esto irá en aumento hasta el fin. Damos inicio a esta conferencia con las noticias de crisis. Lagarde anuncia nuevas subidas de tipos para combatir la inflación. Seguiremos subiendo los intereses en las próximas reuniones. Por tanto, será un no parar. Problemas para la economía, evidentemente, y sobre todo en quién van a recaer, ya os los podéis imaginar, en el ciudadano de a pie, para variar, claro. El peor de los augurios, los expertos dan por hecha una recesión que afectará más a Europa y un riesgo de revueltas sociales. Atención a esto, En fin, veremos cómo va evolucionando todo. El Euribor supera la barrera del 2%, golpea las hipotecas y pulveriza todas las previsiones. Sí, quien ahora tenga que pagar hipotecas y sobre todo del tipo variable, lo va a pasar peor, ya veis cómo. Noticias para ciencia y tecnología, vamos por esta, que llamó mucho la atención. La NASA estrella con éxito una sonda kamikaze contra un asteroide para desviarlo. El ingenio espacial impactó casi de frente contra el asteroide Dimorphos, de 160 metros de diámetro y una masa de 5.000 millones de kilos a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Después de este impacto habrán visto cómo lo que ha quedado de este asteroide se ha convertido en un cometa con una estela muy larga. ¿Y para qué hacen esto? Bueno, dicen que como puede ser una amenaza potencial para la humanidad, que caiga uno de estos asteroides, impacte en la Tierra y genere o la debacle absoluta o parcial, pues hay que evitarlo. ¿Y qué hacen? Pues esto. No son los únicos, los chinos también trabajan para lo mismo, etcétera. Y todo esto, sí, evidentemente se muestra como esta cara, ¿no?, que sirve para esto. Pero también da que pensar, ¿qué sucederá en Armagedón? ¿Qué sucederá cuando vuelva Cristo con todos los ángeles? Pues, no sé, ¿alguien piensa que no intentarán detenerlo de algún modo? ¿Que mientras los ejércitos en la tierra estarán luchando entre ellos y de qué forma? Cuando venga Jesús en esos momentos, en la última de las plagas, que es Armagedón, no van a intentar hacer nada también para detener ese famoso e inmenso carro nublado con alas y ruedas en las que vendrán nuestro Señor y los ángeles también. Bueno, nuestro Señor y el Padre, los dos. Bueno, pues a partir de aquí esto ya da que pensar, porque las cosas que en un principio se pueden hacer para esto también pueden ser utilizadas más adelante para lo otro, porque Satanás lo va a intentar todo para que eso no acontezca, pero no lo podrá detener. Eso está más que claro. Pero bien, sigamos. La CIA invierte en una empresa de biotecnología para resucitar al mamut lanudo.
Curioso, y que sea la CIA la que destine dinero para todo esto, ¿no? En fin, a saber qué querrán hacer también con esto, pero una vez más, jugando a ser dioses, resucitar un mamut que ya está extinto, y a ver para qué lo utilizarán. ¿Será solo para estar en un museo vivo? Imposible, ¿no? En fin, veremos. Muestran la primera chaqueta del mundo invisible a las cámaras infrarrojas. Mira por dónde, ahora también hay chaquetas que te convierten en invisible. Sí, no solo es un manto que se extiende por encima, etcétera, etcétera. Cada parche presenta un cableado impreso en oro y cobre y un líquido iónico entre cada capa de grafeno que regulan la emisión de radiación térmica, con lo cual, a través de la cuestión infrarroja, pues como si no estuvieras. Qué cosas. En fin, todos estos adelantos científicos, evidentemente, ¿para qué se utilizarán? Pues, sobre todo, ya los podéis imaginar, causa bélica, eso es lo más fácil. Pero bueno, sigamos con más noticias y ahora apartado para Latinoamérica. Empezamos por Brasil. Un tiroteo entre policías y traficantes en Río de Janeiro deja al menos 5 muertos, carreteras cortadas y clases suspendidas. En México, 6 policías muertos y 1 herido tras la agresión a un comando en el estado mexicano de Zacatecas. Como siempre, es un no parar esto, ¿eh? En Nicaragua, atención a esto, porque el dictador Ortega ataca al Papa y dice que la Iglesia es la dictadura perfecta. Le llaman dictador, el medio es católico, ya lo veis, y lo que él tilda al papado, pues a él le ponen lo mismo. Y lo que estamos viendo continuamente es como este señor no para de plantar cara a la Iglesia católica en su país, él ahora apoyado por Rusia además, y es un diálogo entre ellos a la distancia, culpándose mutuamente. Pero claro, Daniel Ortega, aquí ya lo veis, arremete contra la Iglesia Católica y señala al Papa Francisco de tener la dictadura perfecta. Cuestionó, ¿quién eligió al Papa, los cardenales, obispos y sacerdotes? Pues bueno, luego esto, la parte del clero lo regira contra él también. Pero la situación está de una tensión absoluta. Y si queréis, ahora vamos a ver el vídeo donde precisamente habla de todo esto. Pues evidentemente estas declaraciones no van a llevar a una mejor relación con el Vaticano, sino todo lo contrario. En fin, veremos qué termina pasando en ese país, porque tocar al Vaticano así, ya sabéis lo que implica. Ahora, noticias para Colombia. El asesinato de 3 jóvenes eleva a 81 las masacres en lo que va de año. Esto era del 1 de octubre. Pues mirad, el 4 de octubre ya sucede esto otro. El asesinato de 4 personas en Cali eleva a 83 el número de masacres en Colombia en 2022. Un no parar también, sí. Y noticia para Ecuador, alerta por nuevos incidentes en la cárcel ecuatoriana donde murieron 15 personas el lunes. Bueno, qué panoramas, por todos lados. Y esto, como siempre, es solo una breve muestra. Ahora noticias para accidentes. Mueren al menos 4 personas en Perú tras caer por un precipicio a bordo de una camioneta. Un camión con simpatizantes de Perú Libre cae a un abismo en Cusco y deja al menos 4 fallecidos. 3 muertos al accidentarse un helicóptero militar en México. Al menos 26 muertos y 20 heridos en un accidente de tráfico en la India. Y desgracias, 3 muertos y 5 heridos tras la caída de varios coches en un río por el colapso de un puente en Brasil. Al menos 1 muerto y 22 heridos tras una explosión en un depósito de gas en Colombia. Al menos 125 muertos y más de 300 heridos por los disturbios en un partido de fútbol en Indonesia. Perdió el equipo local y la gente pues bajó y la lió y en fin, y así acabó todo. Vaya panoramas. Naufragios. Al menos 4 muertos y 2 desaparecidos en un naufragio en las Islas Galápagos. La lancha llevaba 37 personas a bordo y 31 de ellas fueron rescatadas con vida. Gracias a Dios, al menos estos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos reporta la desaparición de 23 migrantes cubanos tras un naufragio cerca de las costas de Florida. Un niño migrante muerto y 2 adultos desaparecidos tras volcarse una embarcación en Honduras. 4 muertos y 29 desaparecidos tras naufragar un bote en las Islas Canarias. Bien, ya veis que
son una serie de noticias de esas que no da ningún gusto presentar, pero qué es lo que está aconteciendo y que vemos que esto no para. Claro, podemos decir, es que hay muchos miles de millones de personas en el mundo. Es normal que estas cosas lleguen a acontecer a uno u otro, claro. Pero imaginaos el momento en que la misericordia de Dios ya no esté para nada, ¿eh? Lo que va a pasar. Bueno, sigamos. Pestes. La OMS advierte sobre un aumento preocupante de cólera en todo el mundo. Solo en Siria se han confirmado más de 2.500 casos y 39 muertes. Después de años de números decrecientes, estamos viendo un aumento preocupante de brotes de cólera en todo el mundo durante el último año, dijo Philip Barbosa, líder del equipo de la OMS sobre cólera y enfermedades diarreicas y epidémicas. En los primeros 9 meses del año, 26 países han reportado brotes de cólera, un aumento considerable, teniendo en cuenta que entre 2017 y 2021 menos de 20 países registraron situaciones similares en un año entero. El problema, además, no solo es que tenemos más brotes de cólera, sino que estos son más grandes y mortales, agregó Barbosa. Qué panoramas, en serio. Advierten que un virus similar al ébola podría transmitirse de monos a humanos. Ya estamos. Aunque el virus en cuestión, endémico entre macacos africanos, muestra extraordinarias capacidades para introducirse en las células humanas, multiplicarse y contrarrestar los mecanismos inmunitarios, hasta la fecha no se han registrado casos de infecciones en personas. Pero ya veis que siempre saltando alarmas por todos lados. Y mira por dónde, Anthony Fauci casi duplicó su fortuna durante la pandemia de coronavirus. Vamos a ver qué nos dicen unos pequeños datos solo. El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, y su esposa, Christine Grady, prácticamente duplicaron su fortuna durante la pandemia de coronavirus, según declaraciones de situación financiera obtenidas por la organización sin fines de lucro Open the Books. Según la entidad, el patrimonio neto del hogar del principal asesor médico del presidente Joe Biden pasó de 7,6 a 12,6 millones de dólares entre 2019 y 2021. Según precisaron, la mayor parte del incremento patrimonial lo constituyeron ganancias por inversiones, regalos y premios, así como compensaciones por empleo federal. Entre tanto, el director ejecutivo de Open the Books, Adram Andrzejewski, comunicó a Fox News que la organización ha presentado 4 demandas federales para rastrear el dinero. La guía de salud pública durante la pandemia ha impactado drásticamente la vida de todos los ciudadanos y Fauci ha sido su rostro más visible. Es fundamental saber si alguna toma de decisiones está ligada a los intereses financieros de los dirigentes públicos, indicó. Curioso, ¿no? Precisamente en esos tiempos, cómo se multiplica la fortuna de alguien que ya pudimos presentar sobre él lo que dijo e hizo, ¿no? En fin, sigamos. Haití informa de las primeras muertes por cólera en 3 años y los desafíos a los que se enfrentan las autoridades. El país sufrió un brote epidémico hace una década que dejó más de 10.000 víctimas mortales y cerca de 800.000 afectados. Pues ahora, ¿volverá esto? Europa vive la mayor epidemia de gripe aviar de la historia. Desde 2021 hasta ahora unos 48 millones de aves han sido sacrificadas. Pues ahora otra vez gripe aviar. Y, en fin, ¿qué creen que puede pasar con esto? Pues vamos a leer esto que os tenemos marcado aquí en rojo. Europa está experimentando el mayor brote de gripe aviar altamente patógena jamás observado en el continente. Unos 48 millones de aves han sido sacrificadas desde el 2021, mientras que un total de 2.467 brotes han sido detectados en aves de corral, 187 en aves cautivas y 3.573 en aves silvestres. El último informe conjunto de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, ECDC, y el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea para la Influenza Aviar, indica además que la extensión geográfica del brote no tiene precedentes y afecta a 37 países europeos. Asimismo, el documento publicado este 3 de octubre advierte de que ciertos virus que afectan a animales como los cerdos o las aves pueden infectar esporádicamente a los humanos y causar enfermedades de leves a muy graves e insta a la población a estar en alerta. Es que es un continuo, ¿eh?
Bueno, pues cambiamos un poco de tercio, pero seguimos también con cosas nada agradables. Incendios. 17 muertos y 3 heridos tras un incendio en un restaurante de China. Tifón. El supertifón Noru azota Filipinas y deja al menos 5 muertos. Miles de evacuados, aeropuertos cerrados y toques de queda en Vietnam por el paso del tifón Noru. Y ya podéis imaginaros cómo queda todo, ¿eh? Huracán. Suben a 21 las muertes por el huracán Fiona en Puerto Rico, mientras miles siguen sin la crucial electricidad. Naturaleza implacable, el huracán Ian deja en Cuba daños considerables y avanza ahora hacia Estados Unidos. Bueno, se quedaron sin electricidad, ¿eh? Pero aún hay más. El número de muertos en Estados Unidos por el huracán Ian supera los 100, y de largo, sí. Terremoto. Un sismo de magnitud 5,7 sacude el noroeste de Irán. Al menos 276 personas han resultado heridas. Y ahora noticias para Rusia. Un hombre con una esvástica en su ropa mata al menos a 17 personas en una escuela. El atacante irrumpió en un aula y abrió fuego contra los estudiantes. Vaya panoramas, en serio, ¿eh? Y en Estados Unidos, bueno, tampoco van a ser menos, claro. Al menos 5 heridos en un tiroteo con varias personas armadas en una escuela secundaria en California. Y ahora, atención a lo que vamos a mostrar, esta noticia de control chip. Estad atentos. La conferencia Nuestro dinero, nuestros bancos, nuestro país, creación de dinero en la economía moderna del Instituto Monetario, se llevó a cabo en Zúrich, Suiza, el 5 de febrero de 2018, y hace unos años de esto, ¿eh? El profesor Richard Werner, catedrático de Banca Internacional de la Universidad de Southampton, Inglaterra, proporcionó esta descripción general de cómo se crea el dinero en las naciones de todo el mundo y los impactos y consecuencias del sistema actual. Pues estad atentos porque por aquí en medio suelta algo sumamente interesante. Y le doy las gracias a la persona que me lo envió. Ya veis, empieza a hablar sobre la creación de dinero de los bancos centrales. Dicen, no, lo hacen los otros bancos. Pero a partir de ahí empieza a hablar también de cómo se está buscando una moneda digitalizada para todos. ¿Y para qué? Para un control absoluto. Esto dice que va totalmente en contra de las libertades. ¿Y qué añade? Que el Banco de Inglaterra ya tenía preparados unos chips para ser incorporados en los cuerpos bajo la piel de las personas para hacer todo el tipo de transacciones, y también va comentando que hay esa fuerza que se está implementando ya cada vez más en muchos países de que debe haber una paga mínima al menos para todos. Y todo esto, ¿a qué va relacionado? Pues evidentemente, si no aceptas el chip, no lo podrás llegar a cobrar, ni esto ni nada. Y a más, ¿qué te va a suceder? Que en el momento en que por algo tú no estés en sintonía con lo que ellos quieren, pues ya está, te cortan el grifo del dinero digital y se te acabó. Es que es interesante porque lo dice este hombre que no es un don nadie, sino es alguien puesto en el tema económico. Y mira por dónde, parece como si hiciese una conferencia de las nuestras, ¿eh? Desde hace tantísimos años. Recordar las primeras que presentamos en 2006 hablando ya del chip. En fin, qué cosas, ¿eh? Y algunos dicen que todo esto eran tonterías. Bueno, sigamos. Ahora noticias para Israel. Muere hermano del terrorista de Tel Aviv durante un intercambio de fuego en Jenin. Soldados israelíes abatieron a 2 terroristas que intentaron arrollarlos con un automóvil. Y en Israel la cosa, ya veis que va siguiendo igual. Y mientras, eso sí, esperan que la vaca lazana siga sin pelillos blancos y así pueda ser sacrificada, al menos una de las 5 que les llegó últimamente. Veremos qué termina pasando, tiempo al tiempo. Para finalizar, ya prácticamente, noticias sobre el Vaticano. Cisma. Llueven críticas por dibujo de sacerdotisa y orgullo gay en página oficial del sínodo. Ya sabéis que están preparando el sínodo de los obispos y entre los temas que están atacando más fuertemente para que se implemente, pues va todo esto. Y apareció este dibujo, una sacerdotisa, alguien gay también al lado, y esto ha hecho saltar las alarmas y las palabras a más de uno que es contrario dentro del catolicismo a estas cuestiones. Cisma, lo veremos.
pero no pinta muy bien el tema, ¿no? Más cosas. Próximo viaje papal. Francisco viajará a Bahrein el próximo mes de noviembre. Sí, no para, ¿eh? Y Bahrein no es precisamente Italia. ¿A qué me refiero con esto? Pues evidentemente es un país islámico. Mirad qué llega a decir. El Papa Francisco visitará Manama y Bali, en Bahrein, sede de la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, con motivo del Foro de Diálogo entre Oriente y Occidente. Será el primer pontífice que visite el país del Golfo Pérsico. No había habido ningún otro que hubiese ido antes, ¿eh? Y mira por dónde. ¿Dónde? En la Catedral de Nuestra Señora de Arabia. ¿Por qué? Pues porque, como siempre, es la relación de la Virgen, Fátima también, con el mundo católico y el mundo del Islam. No se hizo porque sí todo eso. En su momento eso dará sus frutos. El Vaticano supo hacer muy bien la jugada con el Islam de todo esto. El Santo Padre visitará este país del Golfo Pérsico del 3 al 6 de noviembre con motivo del Foro de Bahrein para el diálogo, dedicado a la convivencia humana entre Oriente y Occidente. De este modo, la invitación de las autoridades civiles, sí, las autoridades civiles lo han invitado, y eclesiásticas también, del país ha sido aceptada y el pontífice, anuncia en un comunicado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, visitará la capital Manama y la ciudad de Bali, donde el 10 de diciembre de 2021 se consagró la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, patrona del Golfo Pérsico. Los detalles del viaje apostólico en el que Francisco volverá a la península arábiga, donde en febrero de 2019 firmó en Abu Dhabi el documento sobre la fraternidad humana, se anunciarán más adelante. El mismo día de la inauguración de la catedral, el cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, había entregado una carta del Papa Francisco al rey de Bahrein, Hamad bin Isa al-Jalifa, a la que el soberano había respondido expresando su gran deseo de ver un día al pontífice en Bahrein, reiterando su intención de favorecer una apertura cada vez mayor del país a las personas que no siguen la religión musulmana. ¡Qué cambios, eh! ¿Quién iba a decir esto hace unos años que podía ser posible? Pues mira, aquí lo tenéis. Y la profecía nos lo decía, que van a caer en el ecumenismo, salvo algunos que son los que van a causar la gran guerra, evidentemente. Pero el resto, sí, caen en ecumenismo. Y desde luego esto no ha pasado porque sí, se ha venido trabajando con muchos años de antelación y al final da sus frutos. Bueno, todo tiene su momento, pero ya lo sabéis que dice el texto que todo el mundo en pos de la bestia, y así va a ser. Y los que no lo hagan por las buenas, lo tendrán que hacer por las malas. Que se lo digan a Rusia. En el 2014, el Papa Francisco recibió al rey Hamad bin Isa al-Khalifa en la Ciudad del Vaticano. Entre los temas que se trataron figuraron la paz y la estabilidad en Oriente Medio y el fomento del diálogo y la coexistencia pacífica entre todos los componentes de la sociedad. En las conversaciones también se destacó la contribución positiva de la minoría cristiana en el país, de mayoría chiita, y el interés del rey por las necesidades de la comunidad católica local. Y así van trabajando, y lo hacen de un modo que aparentemente para el resto del mundo es una cosa que está muy bien, porque no saben lo que hay detrás, evidentemente. Cuando se descubra la verdad de todo, veréis a la humanidad qué poca gracia le habrá hecho todo esto, pero ya va a ser demasiado tarde para muchos. Más de lo mismo, ¿a qué me refiero? Ya os lo imagináis, ¿no? Vaticano confirma sanción a obispo acusado de abusos y que fue Premio Nobel de la Paz. Sí, pues vaya paz, ¿no? Y era el Premio Nobel de la Paz en 1996, pues ahora se han destapado un montón de cosas y ya os podéis imaginar que el lío está hecho. Y era el Nobel de la Paz. Bueno, sigamos. Los grandes mercaderes de la tierra, Apocalipsis 18, nos dice esa unión entre ellos y el papado. Pues mira por dónde. El Papa Francisco recibe en el Vaticano a Tim Cook, líder de Apple. No falla. Y no es la primera vez que se encuentra con personas de este ámbito. Bueno, ya se sabe, tienen que trabajar en conjunción, van unidos, y no lo parece, ¿eh?
Parece que cada uno tira por aquí, otro tira por allá, y en verdad por detrás todos van de la mano, todo el mundo en pos de la bestia, y los grandes mercaderes de la tierra no se quedan exentos. Bueno, pues sigamos. Ahora ya, para finalizar, las noticias que incorporamos desde la primera parte de esta conferencia a esta segunda, han pasado 2 días, y que tienen que ver con las cuestiones bélicas del fin del tiempo. Y tal como estaba profetizado, delante nuestro las tenemos. Al menos 12 personas muertas tras un atentado terrorista en Somalia. Sí, porque sigue la cuestión igual, ¿eh? Revelan imágenes de la puesta en marcha del convoy de la muerte que podría transportar armas nucleares desde los almacenes de Putin. El desplazamiento de los equipos podría ser una señal para Occidente, según un especialista en inteligencia militar. Vaya cosas, ¿eh? Reapareció Khamenei y acusó a Israel por las protestas que hackean el régimen iraní. La televisión estatal iraní afirmó hace más de una semana que 41 personas han fallecido por la represión, pero la ONG Iran Human Rights, con base en Oslo, eleva la cifra a 92. ¿Pero a quiénes culpan ahora ellos? A Israel, también a Estados Unidos, por supuesto, mirad. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, apoyó este lunes a las fuerzas de seguridad que han reprimido las protestas por la muerte de Mahsa Amini hace más de 2 semanas, en medio del blindaje de las universidades con antidisturbios para evitar nuevas movilizaciones. Tras 2 semanas de silencio, el ayatolá afirmó que la muerte de la joven es desoladora, pero calificó las protestas que se han desencadenado por ello como no normales y planeadas por Estados Unidos e Israel. La reacción adecuada no era que algunos crearan inseguridad incendiando mezquitas, bancos y vehículos particulares, afirmó el líder en una visita a la Universidad de Oficiales de las Fuerzas Armadas, en una muestra de apoyo a las fuerzas de seguridad. Khamenei aseguró que las protestas en las que se grita «mujer, vida y libertad» estaban planeadas y señaló directamente a Estados Unidos e Israel según su cuenta de Twitter. Y hoy en el Parlamento Europeo, o ayer, sucedió lo mismo. Una mujer que está en Inglaterra, pero de procedencia iraní, ha soltado el mismo eslogan en su discurso. Declaró públicamente que los recientes disturbios y agitaciones fueron una conspiración diseñada por Estados Unidos, el usurpador y falso régimen sionista. Los dos, Estados Unidos y Israel, están diciendo. Sus mercenarios y algunos iraníes traidores que viven en el extranjero y les ayudaron, dijo el religioso. Quieren un Irán como el de la era de Pahlavi, el último Shah, que obedecía sus órdenes como una vaca lechera. Para ellos no se trata de la muerte de una mujer joven o el velo, añadió. Irán en el punto de mira. Lo que era Persia, recordad Gog y Magog. Bueno, aún hay algo más. Japón activa una alerta para la población al sobrevolar su territorio un misil norcoreano. El proyectil pasó por el norte del archipiélago recorriendo la mayor distancia hasta la fecha y cayó en el mar. Las autoridades japonesas llegaron a pedir que se buscase refugio ante la posibilidad de un impacto. ¿Os dais cuenta de dónde están los focos de atención, no? Pues aún hay más. Liz Truss se proclama una gran sionista y una gran partidaria de Israel. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, declaró ser una gran sionista y una gran partidaria de Israel, a la vez que prometió reforzar las relaciones entre el Reino Unido e Israel. Sus declaraciones tuvieron lugar este domingo durante el evento Amigos Conservadores de Israel, que se celebró en la ciudad inglesa de Birmingham. Se recoge Jewish News. Sí, son las noticias judías, hay medios que informan de esto. En este mundo donde enfrentamos las amenazas de regímenes autoritarios que no creen en la libertad y la democracia, 2 democracias libres, el Reino Unido e Israel, deben estar hombro con hombro y estaremos aún más cerca en el futuro, afirmó Truss durante la conferencia anual del Partido Conservador. Además, según sus palabras, Londres nunca permitirá, junto con sus aliados, que Irán obtenga ningún arma nuclear. Más clara no puede ser. Ya veis que para subir a esos puestos tienes que estar en cierta sintonía y ya veis con quién. Y eso sí, todos los aliados pendientes de Irán. Armas nucleares, que no la obtengan, porque si no,
Ya, bueno, el ataque está más que previsto y preparado. Pero recordad Gog-Magog, Rusia, también Irán, Persia, más complicaciones por todas partes, afectación en Israel, todo el mundo implicado y también China. Por tanto, no despreciemos las profecías, no despreciemos la palabra de Dios y sobre todo no despreciemos las profecías bien interpretadas, porque hay tanto en el mundo protestante, evangélico y demás, que mezclan verdades con mentira y cuando se les muestra la auténtica verdad, la rechazan porque están sometidos mentalmente a lo que han sido instruidos. Y por más que la verdad aparezca con una claridad meridiana, le dan una patada rotunda, la niegan y, por si fuera poco, luego encima atacan a quien presente la verdad. Una auténtica lástima, pero eso les va a pasar factura. Mientras terminamos ya con esto. China difunde imágenes de su capacidad nuclear como advertencia a Estados Unidos. Al menos una docena de misiles de F-26B fueron expuestos en la serie documental Dongfeng, que conmemora el 73 aniversario de la fundación del país. Sí, y los sacan a pasear, como si nada, ¿eh? Capacidad nuclear. Bueno. Corea del Sur y Estados Unidos disparan 4 misiles en respuesta al lanzamiento norcoreano que sobrevoló Japón. Y parece una cosa de niños, ¿eh? Mira, yo te tiro un petardito por aquí, yo te lo hago pasar por allá y ya sabes que yo estoy muy bien armado, yo también. Pero es lo que están haciendo y al final esto se va a transformar en impactos, de verdad, ¿eh? Qué mundo de locura. Cómo está llevando Satanás a la gente a la perdición eterna, porque mientras están para guerras no están para concentrarse en acercarse al Señor. Pero bueno, ¿cómo terminamos? Con una cita de Ellen White, extraída de este libro recopilatorio, Eventos de los Últimos Días, donde aparece en la página 238, hambre de la palabra, en estos eventos de los últimos días, sí. Y llegó a escribir esto, y esto es profecía, y esto se va a cumplir. Aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Las temibles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Es el texto de Amós 8:12. Hay un hambre en la tierra por oír la palabra. Lo escribió en 1857. Y ese tiempo se está acercando de lleno. La gente no está para estudiar la palabra de Dios y cuando le llega la verdad, por aquí me entra, por ahí me sale, porque no me da la gana de seguir la verdad. Prefiero seguir haciendo mi vida. Yo ya estoy bien con mis creencias o en ausencia de ellas. Me hago a Dios a mi manera y la religión a mi manera o paso de religión cualquiera. Y va pasando todo, el tiempo se va terminando y la gente preparada para ser atada en manojos, para ser quemada en la perdición. ¿Por qué? Porque desprecian la verdad que tan clara se les muestra. Los siervos de Dios la presentan y, bueno, esto lo cojo, esto no, porque no me interesa por lo que sea. Bueno, pues ante Dios no habrá excusas. Y todo ese rechazo de la palabra, al final, cuando quieran oír, porque tendrán comezón de oír, no se les dará ya la palabra, porque ya todo estará determinado. Las plagas, cuando cae la primera de ellas, acabóse ya para todos, su destino está sellado y ya no hay posibilidad de cambio. Y harán esto, viendo tanta desgracia y tanta cosa de la cual fueron advertidos, irán de aquí para allá buscando la palabra y no la hallarán, porque los siervos de Dios ya no podrán decirles nada, porque sus bocas estarán selladas. Y algunos dirán, uy, qué tontería o qué aberración, ¿por qué Dios hará eso? Porque es que ellos ya habrán decidido.
y el Espíritu Santo se habrá retirado ya de la tierra, y la verdad solo la abrazarían por miedo, no por amor ni ganas de hacer las cosas correctamente. Y si las cosas cambiaran un poco, volverían a lo mismo. Por eso, al final, no solo estos ahora, en este momento final de la historia de la tierra, van a actuar así, sino que también después del milenio va a pasar lo mismo. La sentencia ya estará aplicada y la van a recibir. Y aún y así se postrarán cuando vean el plan de salvación sobre sus cabezas reflejada en vista panorámica, porque reconocerán que Dios es justo y misericordioso. Pero mira por dónde, aún y así no podrán ser salvos, porque si Dios los salvara, volverían a hacer exactamente lo mismo, porque solo reaccionan por miedo, por temor. Y la gente ahora que tiene la oportunidad de conocer, de seguir y de dar el mensaje a otros, que rechaza todo esto, el tiempo se les está terminando. Y recordad que el juicio sobre los vivos ya está en marcha. Si pasa tu nombre por allí, tú estás rechazando la verdad porque vas poniendo peros, te vas a quedar sentenciado sin vida eterna. Sí, amenazas, no, es lo que hay. Y lo que hay es lo que hemos de decir, por el bien de todos, para que más reaccionen y sean salvos. A Dios no hay que seguirlo por miedo. A Dios hay que seguirlo por todo lo que ha hecho por nosotros y sigue haciendo. Se lo debemos todo. Y qué pocos dan las gracias al Señor. Ese inmenso sacrificio de Cristo para darnos la vida eterna. Y a tantos les importa un bledo y encima se mofan. Bueno, pues cada uno decide por sí mismo. Dios no va a salvar a nadie que no quiera ser salvo, eso está clarísimo. Mientras, seguiremos dando el mensaje del cuarto ángel al mundo. Que Dios nos ayude a ello y gracias a los que tanto hacéis para que podamos seguir haciéndolo. Y aquí tenéis nuestra web, recordadlo. Mirad sobre todo los estudios bíblicos. ¿Cuántas veces he de decir lo mismo? Porque sin la base doctrinal correcta vais a caer engañados. Y esto en todo, también en la interpretación profética, sí. Y mirad las escuelas sabáticas donde vais a aprender mucho, pero mucho. Y todo esto, además, acompañado de todo lo que se ha presentado hasta ahora en conferencias y predicaciones. ¿Y en serio no tenéis hambre de la palabra de Dios? ¿Y no tenéis hambre de hacer lo que toca de verdad en vuestras vidas? Todos debemos cambiar cosas porque todos la hemos pifiado. Pero depende de nosotros, si tenemos ganas de hacerlo, pidiéndole ayuda al Señor y cambiar de verdad. El tiempo se acaba. Maranata 2031. Sí, el Señor vuelve en menos ya de 9 años. Dios os bendiga.